Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. En Lucas, el capítulo 15, Lucas, capítulo 15. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí, este pasaje lo pueden repetir de memoria, por lo menos la mitad de lo que vamos a leer hoy, de tantas veces que lo hemos escuchado. Porque vamos a leer la parábola del hijo pródigo, que empieza en el versículo 11. Un padre tenía dos hijos, en el versículo 11. Y vamos a hacer hoy medicina preventiva. Vamos a hacer medicina preventiva y también curativa. Capítulo 15 de Lucas, versículo 11. También dijo: un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino se acercó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí nada más. Yo le pido que usted recuerde, al leer las parábolas de Jesús, que las parábolas son construcciones artificiales. Es decir, no cuentan una historia que sucedió. Es una historia que Jesús inventa en ese momento, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando usted cuenta una historia real, usted cuenta lo que pasó. Pero cuando la historia se prepara y se arma, ¿no es cierto?, entonces se está buscando un sentido. Y lo que se está buscando es que toda la historia dé un mensaje determinado. Entonces aquí no estamos frente a una historia real, estamos frente a una historia que Jesús contó, que Jesús inventó en ese momento, y por la cual él trataba de dar enseñanza, trataba de enseñarnos algo a nosotros. Esta parábola, tal vez junto con la del buen samaritano, son las parábolas más conocidas de Jesús, más populares. Hasta los que nunca han leído el Evangelio conocen la del buen samaritano y conocen el hijo pródigo. En el siglo XVII, un pintor sevillano del que hemos hablado el miércoles pasado, Bartolomé Esteban Murillo, se sintió
impactado por el mensaje de esta parábola. Y creo que es el único de los pintores que pintó toda la historia del hijo pródigo en 6 cuadros. Es decir, hizo toda una secuencia de lo que era la vida del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, en 6 cuadros. Estos cuadros están en este momento en Irlanda, en un museo de Irlanda, y no hay muchas reproducciones de calidad para esto, pero tal vez lo más interesante que él hizo es que cuando usted compara con toda la otra obra que hizo Murillo, toda la otra obra, cada vez que él pintaba una historia de Jesús, él trataba de situar a los personajes en su época, ¿no? Su época. Pero cuando pintó al hijo pródigo, él se esmeró muchísimo en esta serie por vestirlo con todas las características de su gente y de su siglo. Es como si hoy yo quisiera pintar al hijo pródigo y tuviera el don de hacerlo, y lo pintara de vestido como el hombre moderno, ¿no es cierto? Es decir, él trató de mostrar que esta parábola no era solamente el relato histórico de Jesús, sino que era algo que tenía que ver con la realidad nuestra, que tenía que ver con la realidad de todos los días. Y por supuesto que él leyó mucho la parábola, leyó muchísimo la parábola. Y después de leer la parábola, él fue sacando algunos elementos y colocándolos en estos cuadros, ¿no? Por ejemplo, algunos episodios tuvo que inventarlos, pero tiene una escena muy interesante donde el hijo pródigo se queda sin dinero y empieza la miseria y lo están echando del lugar de la fiesta, ¿no? Esto no está en la parábola, pero se intuye dentro de la parábola que había un rechazo por el hombre que se había quedado sin dinero. Murillo trató de plasmar esto. Y es interesante, y yo me voy a detener solamente esta mañana en un detalle. En el detalle él pintó un cuadro que era la salida del hijo pródigo, y después otro que no es de la serie, pero que fue un 7º cuadro que hizo, que es la llegada del hijo pródigo, donde no solamente pintó al hijo menor que se va, sino que también pintó al hijo mayor. Es decir, se detuvo también en que la historia del hijo ese que se va es actual, pero también la historia del otro hijo es actual, es actual. En el primero de los cuadros, que es el de la salida del hijo pródigo, yo no sé si aquí está, este es el de la salida del hijo pródigo, y el otro, este es de los que no hay muy buena reproducción, y el otro cuadro es el de la llegada del hijo pródigo, el regreso del hijo pródigo. Y si usted mira con detenimiento el primero de los cuadros, la salida del hijo pródigo, usted puede localizar, el hijo está saliendo, y usted ve que él le puso las vestimentas bien de la época de él, ¿no? De su tiempo, y él pintó también en una forma destacada al hijo mayor. El hijo mayor está allí en un costado. Lo notable es que mientras que la mamá está secándose las lágrimas porque es la despedida, el hijo mayor tiene el pañuelo en la mano. No se seca ninguna lágrima. No se sabe muy bien, y creo que esta ambigüedad justamente es el arte de Murillo, no se sabe muy bien si ese pañuelo lo tiene para despedirlo o tiene para secarse las lágrimas, ¿no es cierto? Está allí, simplemente está mirándolo. Y uno nota que hay un dramatismo en el padre y en la madre, pero que no hay dramatismo en el hijo menor que se queda. Y en el regreso del hijo pródigo, en ese regreso que él pinta después como 7º cuadro, también puso al hijo mayor, y lo puso allí en un costado, detrás, como una figura que está detrás de la escena mirando, pero que no participa de la alegría del padre, ni de los criados, ni de la alegría del perro. Hay un estudio muy interesante hecho sobre los perros de Murillo. Les digo, mientras que vuelven a encender la luz, que en el cuadro, para Murillo el perro, como para la máxima, para los pintores de la época, era la fidelidad, ¿no es cierto? El perro es el animal fiel. Y él muestra en el momento en que el hijo pródigo está en la provincia apartada y hace el banquete, ¿no? Lejos, él muestra que debajo de la mesa se asoma un perrito entristecido, ¿no? La fidelidad que no fue, ¿no? La fidelidad que se perdió.
Hablamos de esto porque justamente él muestra al hijo mayor y al hijo menor como una historia actual que sucede hoy y mantiene a estos dos hijos como presencia. Muchas veces esta parábola se parte en el medio, ¿no? Se corta. Parecería que Jesús cuenta solamente la primera parte y no cuenta la segunda. Todo termina cuando comenzaron a regocijarse porque el hijo vino. Sin embargo, el propósito de Jesús no era cortar la parábola allí. El propósito de Jesús es dar una historia completa. Porque en esta historia Él está hablando de la relación del hombre con su Dios. No está planteando un drama familiar. Para el drama familiar utiliza Jesús otras formas. Pero lo que Él está planteando, y esto está dentro del contexto de la parábola, es cuál es la relación del hombre con su Dios. La casa del Padre es el lugar donde se respetan las leyes del Padre, donde hay autoridad paterna, donde se goza de la protección del Padre. Este Padre sería la figura de Dios que marca principios, que marca leyes, que mantiene su autoridad y que los que están allí gozan de la protección y de la autoridad que el Padre da. Y en los hijos lo que plantea Jesús es las actitudes humanas. Las actitudes humanas frente a lo que es la autoridad de Dios y la relación con Dios. Plantea el caso en dos hijos porque Jesús quiere mostrarnos que hay dos actitudes diferentes con respecto a la relación con el Padre. Y sin embargo, a pesar de ser diferentes, tienen muchas cosas en común. Y yo quisiera hablar de estas cosas en común que tienen los dos hijos y de lo que nos atañe a nosotros en este proceso de medicina preventiva o curativa. Todos sabemos cuál es la historia del hijo menor. El hijo del menor se va de la casa. Ahora, se va de la casa y se lleva los bienes del padre, bienes que él no ganó y que por lo tanto tampoco valora. Los pierde todos, porque no le costó, ¿no es cierto? Es decir, él es un poco un saqueador legal. Se lleva lo que le correspondería por herencia y lo malgasta. En la provincia apartada él vive perdidamente una vida de disolución moral que seguramente no podía tener cerca de la casa del padre. Él está escapándose del hogar y está escapándose de las leyes que el padre establece y está escapándose de la autoridad. Y dice que cuando llegó a la provincia apartada le faltaron los recursos. Los recursos se agotaron. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Así dice el texto bíblico, ¿no? Todo lo había malgastado. Deseaba comer, pero no tenía comida. Deseaba tener contención, pero era un extranjero. Y por lo tanto, como extranjero, le dieron el peor de los trabajos, y en ese peor de los trabajos, dice, quería llenar su estómago con las algarrobas que tenía que echar a los cerdos, pero nadie le daba esa comida. Jesús está definiendo la situación del hombre que se aleja de Dios, que se va, que dice, yo no quiero las leyes de Dios, ¿no es cierto? Me voy. Busca satisfacción, porque ¿por qué salió de la casa? Buscando satisfacción. Y termina totalmente insatisfecho y empobrecido. Está diciendo que lejos de la casa del Padre, hay luces que deslumbran, que dicen, acá está la verdadera satisfacción, pero que cuando llego allá me doy cuenta que era un engaño, que finalmente termino en la miseria, termino empobrecido, termino insatisfecho. Por el otro lado está el hijo mayor. El hijo mayor se quedó en la casa. Este se quedó en la casa. No tuvo el episodio de rebeldía del hijo menor. No hubo rebeldía en él. No produjo ninguna crisis de tipo familiar. No alteró el orden de la familia pidiendo bienes. No lo alteró. El hijo menor alteró el orden familiar. Le obligó al padre a repartir la herencia. Este no alteró. No malgastó los bienes paternos. No tiene una vida moral disoluta. Aparenta ser el hijo perfecto. Pero resulta que cuando ve que el hermano regresa arrepentido, abre la boca. Y cuando abre la boca, allí usted comienza a ver el corazón de este hombre. Comienza a ver lo que hay adentro. Y es interesante porque Jesús dice, mire, este está en la casa del Padre,
Este no se fue de la casa del Padre. Este aparentemente es un hijo fiel y perfecto, pero observe su corazón, observe qué es lo que hay adentro. Cuando ve la fiesta y el Padre sale y le pregunta, él dice, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Está enojado. Y está enojado contra su padre. Y cree que su padre es injusto. Cree que su padre es avaro. Cree que su padre es mezquino, que no le dio ni un cabrito para los amigos. El padre le hace notar que lo que está diciendo es una tontería. Dice, tú estás siempre acá, todas mis cosas son tuyas. Le está diciendo, si hubieras querido el cabrito, nadie te lo iba a negar. Lo pedías, lo sacabas, lo usabas, todas mis cosas son tuyas. ¿Qué le ha pasado? Que a pesar de la pose espiritual que tiene, ha criado en su corazón un profundo resentimiento, y cuando llega a su hermano se destapa la verdad de lo que hay en su corazón. La verdad de lo que hay en el corazón. ¿Qué sucede en el interior de este hombre? Que está cerca, en la casa del Padre, que va todos los domingos a la iglesia, que canta todos los coros, que ofrenda permanentemente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en el alma de este hombre? Que está descontento, que está disgustado, que está quejoso, que está resentido, que está quisquilloso, que está malhumorado. Todo esto quiere decir que él tampoco está satisfecho. Es decir, el otro no está satisfecho, pero este tampoco está satisfecho. El otro está pasando hambre, pero este tiene un mundo interior, una angustia interior tremenda. Ahora, yo puedo entender al hijo menor, yo lo entiendo al hijo menor. Produjo una crisis, malgastó los bienes, vivió disolutamente, llega la hora y quedó insatisfecho, ¿no? Y yo digo, es verdad, el hombre que se aleja de Dios y vive a su manera, malgasta sus bienes, llega a la hora de la verdad y está insatisfecho. Pero nos cuesta un poco más entender al hijo mayor. Nos cuesta entender que aquel que está cerca y todo lo demás y goza de los bienes del Señor puede estar disgustado, molesto, contrariado, quejoso, quisquilloso, malhumorado. Nos cuesta entender esto. Y sin embargo, esto es una realidad. Esta es una realidad. Esta es una realidad que muchas veces se palpa, ¿no es cierto? Que hay cristianos que están en la casa del Padre, pero están disgustados, molestos, contrariados, quejosos. Y uno dice, ¿y por qué es esto? Seguramente si usted le pregunta a la persona le va a dar 10.000 explicaciones. 10.000 explicaciones que es su óptica, porque cada uno interpreta su mal humor a su favor. Cada uno interpreta su disgusto, su molestia a su favor. Pero lo que nosotros tenemos que mirar es esto, no como un resultado, sino como un síntoma de que algo pasa. Lo que dice el hijo mayor delante del padre es un síntoma de que algo está pasando en su alma, de que algo está pasando en su interior. Lo que pasa en ese momento es que exuda lo que hay dentro de su corazón. No me interesa tanto lo que dice el hijo, las palabras que dice, como no me interesa tanto la palabra del disgustado, del que molesto, del quejoso, del contrariado, ¿no es cierto? Lo importante es saber que esto siempre es un síntoma de lo que pasa en nuestra vida. El Señor un día, viendo a los fariseos, les dijo aquella famosa frase, generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Pero inmediatamente añadió, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Y acá me está dando una pista importantísima. Porque dicen, mire, lo que la persona habla, lo que la persona expresa, lo que revela es el mundo interior, es lo que tiene dentro. Dice, si esa persona saca cosas malas de adentro, está sacando cosas malas, está mostrando lo que tiene en el corazón, lo que está en su interior. Si lo que decimos muestra, destila lo que hay dentro nuestro, revela las raíces, pone en evidencia el mundo interior. Jesús no se dedica a canalizar las palabras de este joven. Este joven puede decir cualquier cosa.
Lo que él dice es que todo lo que te está diciendo él, estando en la casa del Padre, está revelando lo que hay en su interior, está mostrando lo que hay en su corazón. Este es un síntoma, es un síntoma. Las palabras del hijo mayor son síntomas que evidencian una enfermedad espiritual, que evidencian una situación espiritual. Y tenemos que pensar que quienes estamos en la casa del Padre y somos salvos por Jesucristo, a través de nuestras palabras también revelamos cuál es nuestra situación espiritual. Revelamos qué es lo que está pasando. No es espiritual el que está sentado en la iglesia, sino el que muestra realmente la obra del Espíritu Santo en su vida. Y si uno es cristiano, tiene que tener un buen tesoro en su corazón, porque lo tiene Cristo. Y si tiene a Cristo, tiene que sacar del buen tesoro de su corazón. Si saca otra cosa del tesoro de su corazón, es porque no está lleno de Cristo. Salomón decía, la raíz de los justos dará fruto. La raíz de los justos dará fruto. Es decir, que usted sabe que la raíz no se ve, ¿no es cierto? La raíz es la parte de la planta que no se ve, está debajo de la tierra. Pero usted todo lo que ve afuera es el efecto de la raíz. Todo lo que ve es el efecto de la raíz. El follaje, el fruto, la lozanía de la planta, ¿a qué se debe? A lo que está oculto, a lo que está sepultado. Decía Francisco Luis Bernardes que todo lo que vemos de maravilloso en la creación nace de lo que está sepultado, de lo que está sepultado, de lo que está abajo, de lo que no se ve. Lo que quiere decir que cuando yo veo una planta que está enferma, que no da fruto, que está raquítica, ¿dónde tengo que buscar el asunto? Es que la raíz, en la raíz está el problema, la raíz. Salomón decía en los Proverbios, la raíz del justo dará frutos. ¿Qué fruto puede dar la raíz del justo? ¿Qué cree usted que fruto va a dar? Va a dar fruto de justicia. ¿Por qué? Porque si la raíz está puesta en el lugar correcto, lo que va a dar es el fruto correcto también. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmándoos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundantes en acciones de gracia. Es decir, que cuando yo estoy arraigado en Cristo y estoy confirmado en Cristo, ¿qué es lo que destila para afuera? Acción de gracia, mis hermanos. Acción de gracia. Es decir, acción de gracias, va saliendo el agradecimiento, que es lo que aparece en la raíz. La raíz escondida da su fruto en acciones de gracia. No hace falta que alguien me diga si está arraigado en Cristo o no está arraigado en Cristo, o que me explique su vida espiritual. Me basta escucharlo para saber qué es lo que está pasando en su interior. La palabra está revelando y la actitud está revelando cuál es su relación con el Señor, dónde está puesta la raíz, dónde está agarrada su vida. Si ustedes toman al hijo mayor aquí y lo analizan, ¿dónde está arraigado este muchacho? ¿Dónde está arraigado? ¿Dónde está arraigado? ¿Dónde tiene puesta la raíz? ¿Dónde se está abrevando su alma interior? Lo que está saliendo me está marcando cuál es el sustrato sobre el cual está fundamentado. Jesús en el último y gran día de la fiesta le dijo a los discípulos, el que cree en mí, como dijo la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ahora fíjense que la presencia del Espíritu Santo en la vida dice que hace que salgan del cristiano ríos de agua viva. Creo que no hace falta, pero le menciono solamente al pasar que los hombres de la antigüedad tenían aguas vivas y aguas estancadas. Las aguas vivas eran las aguas urgentes, era el agua que emanaba, no el agua que se había acumulado por la lluvia. Esa era el agua viva. El agua viva era el agua que renovaba. Ahora Jesús dice, el que recibe el Espíritu y el que tiene el Espíritu Santo, no tiene un agua estancada. El agua estancada se pudre, ¿no es cierto? Y da hedor porque está estancada.
Dice, tiene agua viva y es un manantial de agua viva, de agua refrescante, donde el que se acerca siente que se refresca con la vida de esa persona, siente que se refresca con su mensaje, siente que se refresca con sus palabras. Es decir, que lo que sale del agua refrescante del Espíritu. Cuando uno ve a un cristiano que está disgustado, molesto, contrariado, quejoso, quisquilloso, tiene que entender que son síntomas que denuncian unas cuantas cosas. En primer lugar, no está arraigado en el Señor. No está arraigado en el Señor. ¿Por qué? Porque la raíz del justo da frutos de justicia. Da frutos de justicia. Da frutos de justicia. No está lleno del Espíritu Santo. Porque cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, lo que salta de él, salta para vida eterna. Es refrescante lo que sale de él. No tiene comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque hay un divorcio entre el Señor y él. Yo miro a este joven ese día que abrió la boca. Y Jesús le hace abrir la boca y lo hace hablar. ¿Y para qué lo hace hablar Jesús? Porque la parábola no es una historia real, ¿no es cierto? Jesús está ilustrando una verdad espiritual. ¿Para qué lo hace hablar? Para que me dé cuenta que alguien puede estar en la casa del Padre sin estar arraigado en el Señor, que alguien puede estar en la casa del Padre pero tener amordazado al Espíritu Santo en su vida, que alguien puede estar en la casa del Padre y puede estar en pecado y no ser agua refrescante, sino agua sucia. Eso es lo que me está diciendo. Me está diciendo, mire, este estaba en la casa del Padre, este no malgastó nada, este fue siempre obediente, pero fíjese lo que sale de él, fíjese lo que sale de él. Fíjese lo que hay dentro de su corazón, fíjese. Y esto es lo que tenemos que mirar en nuestra propia vida, mis hermanos. ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? Jesús me está ilustrando eso. Pero la ilustración que pone Jesús tiene una larga historia en la palabra de Dios. Yo no la voy a hacer esta mañana porque el tiempo pasa, ¿no? Pero tiene una larga historia en la palabra de Dios. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, cuando se da la segunda ley o la repetición de la ley, y cuando Moisés habla con el pueblo y pone la ley en palabras prácticas, en lo cotidiano, cuando la ley la explica el anciano, el hombre de 120 años que está por partir, habla con el pueblo y explica la ley. Él dice, no sea que haya entre vosotros varón, escuche bien, varón o mujer, o familia o tribu. No sea que haya entre vosotros varón, una persona, o mujer, una persona, o familia, un conjunto, o tribu, y acá ya estamos hablando de algo mucho más grande, dice, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. Le está advirtiendo al pueblo de Dios, al redimido, dice, tengan cuidado con que el corazón no se aparte de Dios. Tenga cuidado. Esta no es una palabra para el incrédulo, sino tenga cuidado que su corazón no se aparte de Dios. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. No sea que haya entre vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ustedes saben que hablamos de las cosas amargas como la hiel y del ajenjo y lo que es. Dicen, no sea que haya una raíz de amargura, pero fíjese cómo lo explica él. Cómo la palabra de Dios por el Espíritu Santo Moisés nos va transmitiendo, no sea que haya entre ustedes hombre o mujer o familia o tribu, como diciendo, mira, esta es una enfermedad contagiosa. Tenga cuidado porque no es cuestión de un hombre, una mujer, puede pasar a la familia, puede pasar a la tribu, puede contagiarse todo esto. Y puede haber, en vez de agua refrescante, puede haber hiel y puede haber ajenjo. La hiel y el ajenjo lo que producen es embotamiento, desánimo, insensibilidad, parálisis, entontamiento. Todo esto lo produce y dice, tengan cuidado con que esto no surja en medio de ustedes. Les está advirtiendo. Si ustedes son el pueblo de Dios, rescatado con la sangre del Cordero, que alaban a Dios y que tienen el tabernáculo, pero cuiden esto, porque aquel que menciona el nombre de Dios y que proclama el nombre de Dios no puede tener estas cosas, Yo me estaba acordando mientras que esta semana reflexionaba sobre este tema, en un episodio que vivimos éramos recién casados con Celia, así que yo tenía 23 años, saque usted la cuenta, ahora voy a cumplir 60, ¿no?
los años para atrás. Y usted sabe que hay vínculos que son vínculos de sangre, ¿no es cierto? Y hay vínculos que son vínculos espirituales. Y bueno, nosotros teníamos algunos vínculos de sangre, de familia, y algunos de ellos eran, no sé si lo pongo entre comillas o no lo pongo entre comillas, pero algunos de ellos eran familias creyentes. Y yo recuerdo que hacíamos algunas visitas en aquel momento, ¿no?, a los familiares, y cuando caíamos en una determinada casa, siempre salíamos mal. Siempre había hiel y ajenjo en el nombre de Cristo. Pero hiel y ajenjo. Permanentemente. Siempre había una queja, siempre había una crítica, nunca había una palabra de aliento, nunca se veía realmente al Señor. Siempre se veía el espíritu de Satanás. Alguna vez yo les dije, la queja es el idioma del infierno, ¿no es cierto? En el infierno todo el mundo se queja. No es el idioma del cielo, ¿no? Bueno, ahí eran expertos en lenguas, porque hablaban continuamente un lenguaje que era impropio de un cristiano. Y claro, nosotros éramos muy jovencitos y al principio salíamos mal y nada más. Pero un día, yo dije, no puedo tolerar más esto. Y entonces a la primera crítica, y claro, ellos eran gente mayor y tenían autoridad, por así decirlo, por historia sobre nosotros, y un día le dije, permitime que te conteste. ¿Cuál es el fruto que ustedes están dando? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado de lo que ustedes están dando? Porque ustedes critican a fulano, a mengano, a sutano, pero yo veo que ellos dan fruto y ustedes no. Ah, ¿cómo se pusieron? Yo era casi un réprobo por haberles dicho, como dice Pablo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Claro, pero había que confrontarlos con la verdad. Los volvemos a ver 30 y tantos años después. Están en el mismo desastre espiritual. Están en el mismo desastre. Uno dice, ¿cómo puede deslizarse una vida estéril en esta forma? Con tanta esterilidad. ¿Cómo puede ser? Cuando el apóstol habla acerca del conocimiento del hombre de Dios, él dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese de iniquidad. Bueno, decidimos ese día con Celia que los vínculos de sangre eran secundarios y los vínculos espirituales eran primarios. Y cortamos para siempre. Hermano, creo que ha sido una de las grandes cosas que yo hice en mi vida. Una de las grandes cosas. Saber cortar a tiempo y saber decir, esto no, acá yo voy al desastre espiritual. Si sigo la influencia, y acuérdese usted el texto de Moisés, hombre, mujer, familia, tribu. Si sigo este hombre y esta mujer, siembran esto, y después vamos a hacer la familia, y después la tribu. Y por supuesto, esto trajo todos los problemas que usted sabe, porque sobre todo cuando hay familias latinas, ¿no es cierto? Pero nos mantuvimos firmes en el principio este. Si es de Cristo, yo tengo que sentir el agua refrescante del Espíritu. Tengo que ver la palabra de Cristo. Y si no, aunque esté en la iglesia, aunque sea de Cristo, o me diga que sea de Cristo, no me conviene. Lo último que supimos fue que la iglesia donde ellos estaban había cerrado. Cerró. Ahora, ¿por qué cerró? Y porque aparece el contagio. Es el contagio. Yo creo que uno tiene que tener el valor, la valentía de saber poner los límites. A mí no me asombra que un hombre que no es de Cristo se queje de todas las cosas. No me asombra, pero me asombra cuando los cristianos hacen esto. Porque pienso en la pobreza espiritual que tienen, en la miseria espiritual que hay en sus vidas y en sus corazones. La miseria espiritual. La parábola
es una creación de Jesús en ese momento. Él cuenta esto. Y me asombra. Por eso dije al principio, piense que es una construcción artificial, ¿no es cierto? Es algo que Jesús crea. Me asombra el final que le da Jesús, porque Jesús deja el final abierto. Algunos creen que el final abierto lo inventó Humberto Eco. No, Jesús deja el final abierto. ¿Cómo termina la parábola? ¿Entró o no entró? Última palabra. Le rogaba que entrase. Nada más. La última acción es esa. Y creo que acá hay una fuerza tremenda en el relato, en el desenlace del relato, una fuerza tremenda en la parábola, donde Jesús está diciendo, el que está lejos se arrepiente y entra, pero el que está cerca es más duro para rectificarse. Es más duro. Cuesta más que el que está cerca se rectifique, que el que está lejos venga. El que está lejos viene. El otro no se endereza. Es mucho más fácil el retorno del que está lejos que la corrección del que está cerca. Y esto lo dice Jesús. Pero sabe, apelo a los que tienen canas con sabiduría, no canas sin sabiduría. Esto lo dice también la realidad, la práctica. Esto lo dice la práctica. Sabemos cómo funcionan los síntomas, ¿no es cierto? Sabemos cómo funcionan los síntomas. Aprendemos a observar los síntomas. A mí no me asombra cuando lo veo trabajar al doctor Mendoza, por ejemplo, con los síntomas, porque él le pregunta al paciente, ¿dónde le duele? Dice el paciente, me duele acá, y entonces apunta ahí. Me asombra a veces ver a Ariel cuando trabaja con los síntomas de los animales, porque los animales no hablan. Pero es notable que a veces vamos con el coche y veo pasar un perro y dice, ese tiene escoliosis en la cadera o una cosa por el estilo. ¿Y por qué? No, porque no ves cómo hace con la pierna, es el síntoma. Y yo creo que todos nosotros tenemos que aprender a mirar nuestros síntomas y tenemos que mirar los síntomas de los demás. Los propios síntomas, porque nos va a hablar de nuestra relación con el Señor, los síntomas de los demás para que no nos contamine. Aprender a leer los síntomas. El hijo menor cayó muy bajo, pero aprendió a analizar. Él hizo un diagnóstico de su propia vida. Él hizo un diagnóstico. Dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo me estoy muriendo de hambre? Diagnóstico. Entonces se analizó espiritualmente y dijo, Padre, he pecado. Ese es un análisis espiritual. Y tomó la decisión, me levantaré e iré a mi padre. Y Jesús dice, fíjese toda la operatividad. Ahora, el otro lo tenemos ahí. Es terrible la parábola. Cuando usted piensa, es terrible lo que Jesús está diciendo, lo que Jesús está dejando entrever. Que puede ser que el hijo mayor no haya entrado nunca, haya permanecido en ese campo. O puede ser que haya tomado el otro camino. Y la parábola que cierra la historia del hijo menor, no cierra la historia del hijo mayor. La deja allí. Miremos nuestros síntomas espirituales. A veces usted sabe que aprender a observar su propio cuerpo previene la enfermedad, ¿no es cierto? Uno se adelanta. Uno tiene que prever esto. Cómo conservar el gozo del Señor. Cómo conservar la paz del Señor. Cómo conservar la frescura del Señor. Esa tiene que ser nuestra preocupación. ¿Cómo puedo yo conservar el gozo del Señor? ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea una vida refrescante para el prójimo? ¿Cómo puedo conservar la paz del Señor, para derramar la paz del Señor? Porque lo que el Señor da salta alrededor. Salta alrededor. Y si yo tengo el gozo del Señor, derramo el gozo al que no tiene gozo. Y si yo tengo la paz, derramo la paz al que no tiene paz. Y si yo tengo frescura espiritual, derramo la frescura espiritual al que está alrededor mío. Por eso tengo que preocuparme, porque mi misión es esa. Y tengo que mirar también a mi alrededor. ¿Para qué? Para que mis raíces no se envenenen. Para que mis raíces no se envenenen. Mirad. Dice el autor de Hebreos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso muchos sean contaminados. Fíjese, la raíz de amargura dice, contamina alrededor, contamina.
contamina. Mis hermanos, mirando esta parábola de Jesús, que la hemos usado el miércoles pasado, y tengo que decirles que cientos de veces en mi vida, esta parábola, para hablar del hijo menor, y para hablar de los males del hijo menor, y los desastres del hijo menor, y el malgastar los bienes del padre del hijo menor, y también del arrepentimiento y la necesidad de arrepentimiento. Muchas veces hemos dejado la segunda parte, que es tan importante, porque la segunda parte es muy importante para todos nosotros. Jesús está hablando de una realidad espiritual que puede alcanzarnos a nosotros y que nosotros tenemos el deber de prevenir, para que nuestra vida sea una vida refrescante, que el que se acerque encuentre solaz, tranquilidad, sosiego. Mi hermano, esto es lo que tiene que buscar un creyente, que cuando alguien se acerque a mí, reciba los dones del Señor, reciba la paz del Señor, porque yo tengo la paz del Señor, reciba el gozo del Señor, porque yo tengo el gozo del Señor, reciba el agua refrescante del Señor, porque yo la tengo. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros seamos, y esto es ser testigo del poder de Dios, esto es ser testigo. A veces creemos que ser testigo es hablarle al otro, y a veces la acción y la vida truena en tal forma que lo que uno dice no se escucha. No se escucha. Lo que necesitamos es este evangelio encarnado, esta vida de Dios manifestada, que es lo que derrama de la gracia de Dios a nuestro alrededor. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.